procedimiento administrativo realiza una serie de etapas, fases, para llegar a un objetivo central. ¿Ya? Probablemente cualquiera de nosotros que haya desayunado el día de hoy haya tomado un jugo en la mañana. Y para hacer el jugo necesito seguir una serie de pasos e ingredientes que nos llevaron a un resultado final. En el procedimiento administrativo viene a ser algo similar, ¿sí? Solo que, como hemos visto, hay unas formas y vías de inicio del procedimiento que naturalmente dotarán de características diferentes al procedimiento administrativo. Y, digamos, dentro del procedimiento existen algunas fases indispensables propiamente del procedimiento administrativo que supondrán e incidirán en el resultado final. Hemos hablado, por ejemplo, de lo característico que es el procedimiento administrativo al momento de hablar del informalismo, ¿no es cierto? Vemos que, digamos, el procedimiento administrativo no obedece a una suerte de ritual, sino que lo que se busca es favorecer el objetivo central, que es, ya sea atender el administrado, cumplir con la finalidad del procedimiento, probablemente determinar o descartar la responsabilidad administrativa que pueda tener un administrado, ¿no? Entonces son finalidades y fases necesarias en el procedimiento que se condicen con este principio de formalismo. Vamos a ver el día de hoy las fases del procedimiento. Sí veo importante hacer una pequeña introducción del procedimiento. Ustedes ya han visto el procedimiento, pero quisiera así también llamarlos a hacer un par de ejercicios para que puedan advertir que, por ejemplo, el tema de principios es un tema que requiere ser pensado en caso por caso, ¿sí? Ver, por ejemplo, cómo es que la fase de instrucción se vuelve un poco relativa en ciertos procedimientos, ¿sí? Probablemente mencionemos 4, digamos, de los procedimientos que se conocen en nuestro ordenamiento y qué características tienen, para luego ver más o menos el tema de fin del procedimiento. Se los dije desde el principio, la finalidad esencial de todo procedimiento administrativo es generar un acto administrativo. Todas las reglas del procedimiento están destinadas a generar un acto administrativo como una manifestación de la administración. Acto administrativo que puede ser inmediato, con la sola presentación de los requisitos. Veíamos que, por ejemplo, el DNI constituye un acto administrativo desde la administración RENIEC, que le genera al administrado un derecho respecto de, por ejemplo, acceder al sistema de salud, a tener una identificación. Pero hay también procedimientos que pueden suponer una evaluación en el tiempo. Hablábamos, por ejemplo, de una licencia de conducción, que también es un acto administrativo y que es producto del procedimiento administrativo. Entonces, la forma natural que concluye el procedimiento administrativo es como un acto administrativo, que es este tipo de decisión que decimos asume la administración pública de forma unilateral, respondiendo en una situación concreta y generando un derecho. ¿Ya? Pero también vamos a ver que existen otras formas de conclusión del procedimiento administrativo, como son el desistimiento, el abandono, el silencio, ya sea administrativo positivo o negativo, o la posibilidad de transar y conciliar extrajudicialmente. Vamos a ver en qué tipo de procedimiento. Es importante también advertir los tipos de procedimientos que hay, porque cada uno tiene una naturaleza diferente y una finalidad diferente. Vamos a ver el problema que nos ha dado a nivel de estudio y de práctica el hecho de hablar de procedimientos administrativos mixtos. ¿Ya? Voy a traer un ejemplo, una resolución que vamos a ver cómo es que nos imponen una serie de problemas al momento de hablar de procedimientos administrativos. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí me importa mucho que a partir de la normativa reciente, ¿sí? La semana pasada ha sido publicado este decreto supremo, ¿no? 003-2019 ¿ya? Que es la última actualización del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General. El año pasado hubo un TUO diferente y creo que la emisión de tantas normas últimamente han supuesto un problema de técnica legislativa, ¿okay? Tenemos muchos amigos en el MINJUS, ¿sí? No tengo nada contra el MINJUS, pero me parece que
debió haberse hecho algo de una forma mucho más ordenada, porque inicialmente teníamos la Ley de Procedimiento Administrativo General, que era 27444, surgieron una serie de paquetes, el decreto legislativo 1272, el 1452, que supusieron una modificación del contenido de la norma. Naturalmente, cuando hay una serie de modificaciones que te mueven los artículos de la norma, es que recurres a un tubo, y lo que hace es reordenar las disposiciones normativas contenidas en la norma, ¿sí? Y simplemente incorporar y ordenar estas disposiciones nuevas. El problema fue que se incorporaron las del 1272, pero las del 1452 no obedecieron al orden del tubo, sino que intentaron modificar en el origen. Y eso generó una confusión. En razón de esa confusión es que este decreto supremo reordena nuevamente con las modificaciones que se realizan. Naturalmente se le ha dado un plazo de vigencia en el tiempo, ¿sí? Probablemente sea lo que transcurrido podamos ya aplicar el tubo, ¿sí? Pero hasta el momento este primer tubo que incorporaba el 1272 y el 1452 era el vigente. Nuevamente les digo, ha sido un problema al momento en que se ha querido incorporar las modificaciones del 1452, no considerando el tubo, sino más bien la norma originaria, bajo la lógica de lo que el tubo es, ¿no? Y en razón de eso, con la finalidad de ordenar, digamos, zanjar un poco las confusiones, ¿sí? Se ha dado esta norma la semana pasada. Lo voy a pasar por correo para que ustedes vean cuáles han sido, digamos, el reordenamiento que se ha dado de la norma en general, incorporando las modificaciones recientes. ¿Ya? No ha habido una variación, digamos, sustancial respecto de las consideraciones que hemos traído a esta clase, ¿sí? En su mayoría son las contenidas en el 1272 y el 1452, respecto a las cuales se ha adaptado mucho a lo que estamos hablando el día de hoy. Como decíamos en la mañana, ¿sí? Cada uno ha seguido un procedimiento para llegar a una finalidad. Es tan parecido como cocinar, ¿no? Y le reitero, la finalidad esencial del procedimiento es generar un acto administrativo, que es, digamos, el norte esencial. La norma nos castiga a las administraciones, sí, con el silencio, ¿no? Que no resulta ser un acto administrativo per se, sino más bien un acto administrativo ficto, que lo que busca es que uno, el administrado, pueda tener para sí un derecho, ¿sí? O en todo caso se abra la vía necesaria para que pueda recurrir a los medios impugnatorios que la norma establece, ¿sí? Lo natural del procedimiento es concluir en un acto administrativo. Ahora, inspira el procedimiento administrativo este principio, ¿sí? Esencialmente, el de legalidad. Porque decíamos que el de legalidad supone que las administraciones conozcan sus competencias y facultades de saque. Y el inicio de todo procedimiento supone el tocar a la puerta de la administración para que ésta ejerza competencia. Vamos a ver que eso es en el caso de los procedimientos iniciados a pedido de parte. Pero vamos a ver también que existen procedimientos iniciados de oficio en donde la administración ejerce una potestad, ¿sí? Pero previamente establecida por la ley. Es muy esencial el principio de legalidad en ese sentido. Es importante tomar en cuenta que el 1272 incorporó una modificación sumamente relevante al momento de hablar de procedimiento administrativo. Y es esta de aquí. Se ha buscado que la norma, ¿sí? Esta norma que en su momento fue dada, inspire la actuación de todas las entidades administrativas, ¿sí? La Ley de Procedimiento Administrativo General no es tan antigua como el Código Civil o el Código Penal, pero eso no significa que no hubieran administraciones siempre ni procedimientos administrativos siempre. Ante esta norma había una Ley de Procedimientos Administrativos, una lógica diferente. Pero cuando esta norma fue dada, se buscaba de que todas las entidades de la estructura del Estado pudieran modelar sus procedimientos a la luz de las consideraciones de esta norma. Pero ¿qué ha sucedido en la práctica administrativa?
vinieron surgiendo sectores especiales que en muchos casos desnaturalizaban la naturaleza, para la redundancia, de este procedimiento modelo. Y eso no era muy sano en algunos casos, porque, por ejemplo, el plazo para la interposición de recursos impugnatorios en ciertos sectores especiales era reducido a la mitad, incluso menos que eso. Entonces, bajo la lógica garantista que la Ley de Procedimiento Administrativo General quería lograr, es por eso que hoy se ha incorporado esto que llaman norma común. Y lo que nos dice el título preliminar hoy con las modificaciones es que se busca que esta norma rija sobre todo procedimiento especial, como garantía básica al momento, por ejemplo, de regular condiciones que tienen que ver con debido procedimiento en el caso de los administrados. Pero, digamos, la política pública del Perú suele ir a paso de cangrejo. Surgió en este mismo paquete, ¿sí?, de decretos legislativos, este decreto legislativo, que en una disposición complementaria decía que, ok, es norma común, pero en el caso de SUNAT no se aplica por un tiempo, ¿no? Entonces, en un primer momento hay la necesidad de establecer como norma común, en tanto establece condiciones esenciales de todos los procedimientos. Es decir, todo procedimiento en nuestra administración pública debe regirse por estas reglas referidas, por ejemplo, al debido procedimiento, a la oportunidad de dar recargos, a los plazos que ya se han establecido como garantes de los derechos administrados y no tergiversarlos por su especialidad. ¿Sí? Sin embargo, en el mismo paquete de decretos legislativos hubo una disposición que fue bastante cuestionada porque, oye, si quieres lograr una norma común, no generes ya regímenes de excepción de saque, como fue en el caso de SUNAT, en donde se declararon inaplicables las disposiciones que se dieron para el resto de entidades de la administración pública. Entonces es muy importante lo que estamos diciendo aquí, porque la norma de procedimiento administrativo general ya no suena tan referencial únicamente, sino que en todo tipo de procedimiento debe ser tomado en cuenta como base esencial de las reglas del procedimiento administrativo. ¿Sí? Ahora, un poco también viendo cómo es que los procedimientos administrativos se han, digamos, innovado en cuanto a las reglas, es hablar de procedimientos administrativos estandarizados obligatorios. Se ha dado a PCM, ¿sí?, todas las facultades para aprobar a través de decretos supremos procedimientos administrativos obligatorios estandarizados en las administraciones. E incluso tiene como efecto particular, ¿sí?, que aquellas entidades que tengan procedimientos administrativos estandarizados y no las incorporen en el TUPA, ¿sí?, dan la posibilidad que el administrado los considere como procedimientos no previstos en el marco de, digamos, los procedimientos que estas entidades tienen, ¿no? Y en ese sentido el administrado no está obligado a cumplir con los requisitos propios del procedimiento. Mucho ojo con este avance también, porque supone, uno, creación y obligatoriedad de este tipo de procedimientos en una serie de entidades una vez aprobado el decreto supremo. Importa también un procedimiento de incorporación de TUPA desde las entidades, ¿sí? Y además supondrá que el administrado se exima del procedimiento si es que en el plazo de 5 días, luego de promover el procedimiento administrativo estandarizado, no haya sido incorporado al TUPA de la entidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de procedimientos obligatorios estandarizados? Aquellos procedimientos que obedecen a una igualdad en las distintas entidades. Se busca que los trámites tengan los mismos requisitos, siendo la entidad irrelevante. Probablemente los siguientes pasos se den a nivel municipal, donde podemos encontrar un procedimiento de licencia de construcción, por ejemplo, en un determinado distrito, con requisitos distintos de otros que pudieran tener iguales características. Y en ese sentido se busca generar un orden y una predictibilidad en el administrado al momento de ir a una entidad u otra por una misma licencia o un mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, es también un paso importante a considerar. No sé si ustedes hayan visto estos dos elementos en
considero que son importantes tomarlos en cuenta. Ahora, hemos hablado de los principios, en su momento desarrollé los principios, son todos estos, han sido incorporados estos tres, no voy a incidir más en los principios porque los hemos desarrollado, pero sí me importa que puedan advertir cuáles han sido las modificaciones recientes a los principios. Bueno, se ha tratado de que, por ejemplo, en el debido procedimiento todo sea más literal, ¿ya? Quiere decir que el funcionario coja la norma y literalmente lea cuál es el contenido del debido procedimiento. Naturalmente eso a veces resulta contraproducente porque, digamos, debe entenderse como no limitativo el principio del debido procedimiento. Quiere decir que aquello que no está aquí no necesariamente no debe ser tomado en cuenta por la administración, sino más bien evaluado a la luz de lo que el debido procedimiento supone. Se ha incorporado aún más, por ejemplo, ¿de qué va el principio del debido procedimiento? Y aquí está, por ejemplo, el hecho de que el administrador tiene derecho a ser notificado, digamos, resulta algo esencial, obvio, ¿no? Pero ha sido incorporado el también acceder al expediente, digamos, bajo la lógica del debido procedimiento es algo entredicho, pero el legislador ha visto la necesidad de ponerlo textualmente. Pero además hay también una referencia a la solicitud del uso de la palabra con la salvedad de cuando corresponde. Hemos visto que, por ejemplo, en algunos casos, las administraciones pueden generarse la convicción necesaria para prescindir de la solicitud del uso de palabra porque ya, digamos, tiene un necesario conocimiento de lo que se discute en el procedimiento. ¿Sí? Entonces, pero sí hay, digamos, ha crecido el artículo en cuanto se han determinado las distintas características y manifestaciones del debido procedimiento. En cuanto a buena fe procedimental, ha, digamos, variado, el título un poco se ha adaptado a la doctrina. Las administraciones no pueden actuar contra sus actos propios, hay una necesidad de condecirse con la estabilidad de los actos administrativos y la presunción validez de estos. ¿Sí? Pero lo que sí se ha variado muchísimo es cuando hablamos de lo de predictibilidad y confianza legítima, ¿no? Como reglas esenciales de que el administrado al momento en que inicia un procedimiento administrativo sabe bajo qué reglas se viene moviendo y determinando el procedimiento. Quiere decir que en el trayecto del procedimiento las reglas no van a cambiar y si cambian, naturalmente tendrá que ser por una decisión motivada y adecuada. Es un tanto darle un cerrojo al elemento que genera mucha preocupación, que es el de seguridad jurídica. Ya han visto ustedes, digamos, principios, voy a pasar esto. Y bueno, estos son los tres principios que en su momento expliqué: el acceso permanente, responsabilidad y ejercicio legítimo del poder, que han sido incorporados recientemente. Ahora, estos son dos casos para que vean que dentro de, que dentro de la práctica, ¿sí? A veces uno piensa que los principios son todos aplicables a un caso concreto, y eso no funciona así, ¿no? Tenía hace mucho tiempo un maestro de prácticas que me decía que cuando no tenían ningún argumento al momento de solucionar un acto administrativo, usen los principios. Y eso no es del todo cierto, ¿eh? Cada caso concreto va a suponer echar mano de un principio particular. No todos están implícitos. Hay la necesidad de que hagamos el ejercicio de considerar en un caso concreto si es que uno u otro principio tiene mayor relevancia. Y eso hará mucho más rica la posición que nosotros asumamos al momento de solucionar un acto administrativo. He traído dos casos para que podamos hacer el ejercicio de ver qué principios del procedimiento administrativo están ausentes. Naturalmente no están todos, y eso vamos a identificar ahora. En el primer caso, ¿sí? Se trata de un chico que tiene un bar en Los Olivos y ha sido sancionado con la clausura definitiva de su local. Juan Carlos afirma que si bien la hora límite para tener abierto el establecimiento son las 3 de la mañana, él procedió a recoger a esa hora las sillas y mesas que se encontraban en los exteriores del local hacia la calle, actividad que le tomó 15 minutos. Es en esos 15 minutos que la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad constató la evidente infracción. Juan Carlos señala que desde las 2:30 de la mañana
asimismo indica que es la primera vez que incurriría en falta alguna, pues siempre ha sido respetuoso de las disposiciones de la autoridad. ¿Qué principios podemos hallar aquí ausentes? Podrían servirnos para cuestionar, en este caso, la decisión de la municipalidad de clausurar el bar de nuestro amigo Los Olivos. Digamos, hay una ausencia de algo razonable aquí, ¿no? Porque para empezar, él estaba cerrando el local. No hay una sola persona, ¿no? Y eso era constatable por la administración. Sí, ¿no? Al momento de intervenir en el local, las administraciones necesariamente deben hacer una constatación de las condiciones que supuestamente llevan a la infracción. En ese sentido, creo que en un primer momento podemos hablar de una ausencia del principio de la razonabilidad. ¿Podemos hablar del principio de legalidad como ausente? Creo que no, porque en este caso, al parecer, la municipalidad tiene toda la competencia para ejercer esa facultad, ¿no es cierto? Nos es natural, nos suena natural que las administraciones municipales, en este caso, hagan un control, por ejemplo, de los locales de su jurisdicción. Nos suena natural, es parte de su competencia. Nos suena natural también que las administraciones locales, en este caso, ¿sí?, pueden clausurar un local. También nos suena natural, porque probablemente hemos leído en alguna parte que esa es su competencia. Digo probablemente, porque puede que haya una norma que le dé ese trabajo, no sé, a la defensa civil o a la DGESA. Entonces quedará en nosotros al momento de advertir el caso, verificar cuál es la norma que le dé esa competencia. Pero no vemos que haya un problema con la legalidad. ¿Qué otro principio podemos encontrar aquí que no parece estar ausente? Si recordamos a ver los principios. Hay también una ausencia, por ejemplo, está condicha con la racionalidad de proporcionalidad. Digo, uno despide a un trabajador por su primera falta. No. Uno cierra un local siendo la primera vez en la que ocurre. Digamos, también podemos encontrar un elemento de proporcionalidad. ¿Qué otro tipo de principio podría estar ausente? Y un tanto recordando los principios. Probablemente uno que lo distancia mucho de lo que es un proceso judicial, como es el de verdad material. ¿Qué decíamos de la verdad material en los procedimientos administrativos? Que son las administraciones quienes no necesariamente se guían por aquello que las partes dan en los documentos y, digamos, requisitos propios del procedimiento, sino que permite que las administraciones puedan ir in situ a determinar si los hechos que se, digamos, utilizan para generar convicción son realmente ciertos. En este caso, la administración ha ido local, pero parece no haber advertido la ausencia de personas en el lugar, ¿no? Entonces podemos hablar también de la ausencia de un principio de verdad material. También podemos hablar del principio de presunción de veracidad. Las administraciones inician los procedimientos bajo una regla esencial. El administrado me dice la verdad. El administrado obra de acuerdo a sus obligaciones. Está en mí, como administración, tratar de demostrar lo contrario. Y en ese sentido, podemos advertir que en este caso también hay una ausencia de un principio de presunción de veracidad. Entonces, sí, necesito que adviertan que en todos los casos, pues que los principios se utilicen pues a granel. Hay que pensar cuáles son aquellos que se encuentran ausentes y con eso fortalecer la posición de cuestionar el acto administrativo que se nos invoca bajo esa situación. Un segundo caso es de esta compañía, ¿sí?, que ha presentado todos los documentos y requisitos del TUPA del Ministerio de Energía y Minas para iniciar operaciones en el sur del país, ¿sí?, y el encargado funcionario, el funcionario encargado de revisar la información en Energía y Minas ha percibido que la copia del DNI del representante
representante legal de dicha empresa es borrosa y no se puede corroborar los datos de la misma. Por ello, dicho funcionario rechaza el plano de la solicitud. Ojo, no es un caso exagerado, es un caso que a veces se suele dar. ¿Qué principio vamos a equiparar? También se encuentran los ciertos. Probablemente uno vinculado al formalismo. Hay una necesidad de formalismo, veracidad también, presunción de veracidad. Vamos a ver más adelante que dentro de las obligaciones que se ha dado y fortalecido a través de las últimas modificaciones a la norma general, está el hecho de no pedir información a la cual yo puedo acceder como administración pública. A alguno le parece todavía extraño que te sigan pidiendo copia de tu DNI cuando toda entidad pública tiene acceso a RENIEC. Oye, si tienes dudas de que soy yo, entra a RENIEC y verifica la información. Como administrador no necesito presentar ya copia de DNI. Muchas entidades no tienen este requisito, ¿de acuerdo? Pero, digamos, ya pensando bajo la lógica de simplificación administrativa, hay que también pensar en que eso no tiene ninguna razón de ser. Bajo esta lógica, entonces, vemos que hay dos principios que también se encuentran ausentes, como el de presunción de veracidad, informalismo. ¿Algún otro? Simplicidad. Muy bien. ¿Algún otro más? Creo que con esto, digamos, tenemos ya bastante argumentación para cuestionar. Entonces, traigo estos dos casos para que ustedes puedan ver un poco, afinar el conocimiento de principios que tienen. ¿Sí? Sí importa tomar en cuenta que cuando hablamos del procedimiento vamos a hablar de fases, partes, forma de conclusión, figuras adicionales que podemos encontrar en el camino y tipos de procedimiento. ¿Ya? ¿Qué tipos de procedimientos existen en nuestra norma? Y este cuadro, de autoría del doctor Alberto Jaime Poma, resume claramente, ¿sí?, la naturaleza de cada procedimiento que ha sido desarrollado. Digamos, probablemente en las hojas que les dé no se vaya a ver muy bien, voy a pasar ese cuadro grande, ¿sí? Y cualquier comentario que tengan al respecto, normal, me escriben y podemos conversar más a propósito de ello. El principal procedimiento que está regulado a través de nuestra norma es el procedimiento administrativo general, en donde hay dos partes únicamente, ¿no? El administrado, quien inicia su procedimiento, ya sea por una petición de gracia, ya sea porque quiere iniciar un procedimiento administrativo que le dé un acto administrativo, ¿sí?, ya sea por cualquier inicio del procedimiento, es que el administrado recurre a la administración. Ahora, la administración aquí juega un papel de juez, entre comillas, y parte. Juez porque le interesa, ¿sí?, que el interés público sea, digamos, preservado en el procedimiento. Pero también le importa que el administrador, ¿sí?, pueda satisfacer ese interés, derecho o petición que tenga en el marco del procedimiento. Este tipo de procedimientos pueden iniciar de distinta forma, ¿ok? Pueden iniciar ya sea de oficio o a pedido de parte. Cuando veamos el tipo de inicio, vamos a ver que a pedido de parte tiene una serie de características. De oficio, generalmente es cuando las administraciones inician desde sí los procedimientos, ¿sí?, ya sea por una orden superior, ya sea porque están ejerciendo una facultad o a través de una evaluación de una denuncia que llegue. ¿Ya? Cuando vemos procedimientos administrativos sancionadores, vamos a ver que eso es mucho más fuerte. ¿Qué intereses se buscan atender con los procedimientos administrativos generales? Decíamos, un interés particular que mueve el administrado, pero también preservando un interés colectivo público, ¿sí?, que la administración debe preservar. Ahora, ¿qué principios son aplicables a este procedimiento? Aquellos que están contenidos en el título preliminar. Digo esto porque en el caso de los procedimientos administrativos sancionadores tienen sus propios principios, recordando que los principios no fungen de una lista, ¿sí?, cerrada, que no pueda, digamos, admitir nuevos principios que se puedan dar en cada uno de los sectores especiales, o dada la práctica administrativa pueden ampliarse aún más. No son números claros. Ahora, ¿quién tiene la carga de la prueba de este tipo de procedimientos? Pues el administrador.
instituciones, por el principio de impulso de oficio de verdad material, puedan, digamos, realizar actuaciones que le generen conflicción. Pero lo natural es que el administrador presente, ¿sí?, todos los elementos necesarios en el marco procedimiento para que se garantice su derecho. ¿Cómo se condice eso? Bueno, que el administrador cumpla con los requisitos que el INTUPAS establece. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el resultado propio de este tipo de procedimiento? Pues un acto administrativo, ¿ya?, que tenga ejecutividad y ejecutoriedad. Naturalmente la ejecutoriedad, vamos a ver más adelante, en modo de repaso, ¿sí?, tendrá esta naturaleza de ser una obligación de dar, hacer o no hacer. Pero la naturaleza esencial es que todo acto administrativo tiene, uno, vocación de cumplimiento, y dos, habilita a la administración a echar mano de las medidas que tiene para hacer cumplir sus decisiones. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de procedimiento, vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionador. Y estos, en su mayoría, no es por decir todos, inician el juicio. Hay una clara discusión desde la doctrina de determinar cuándo hablamos, por ejemplo, del caso de denuncia. ¿Ya? Todo procedimiento administrativo sancionador, ¿sí?, parte de una decisión de la administración. Aquí tenemos una administración pública, ¿sí?, que en el marco de su competencia realiza dos actividades esenciales: una supervisión, ¿sí?, y una facultad de sanción. Dentro del marco de sus competencias, observará si los administrados, ya sean personas naturales o jurídicas, cumplen con el ordenamiento administrativo en un sector para realizar una actividad. ¿Ya? Si dentro de esta lógica advierte que el administrador ha incurrido en alguna falta, inician un procedimiento administrativo sancionador. Ya vamos a ver, cuando vemos procedimiento administrativo sancionador, cómo es que nuestro ordenamiento ha estructurado el procedimiento para garantizar mayor imparcialidad. Ahora podemos hablar de dos órganos, ya sea resolutor como el instructor, diferentes. Por eso vamos a verlo más adelante. Pero ¿qué es lo que hace la administración? Ella misma inicia el procedimiento. Notifica al administrado y le dice: oye, voy a iniciar un procedimiento para determinar tu responsabilidad en este caso. Le da todas las herramientas al administrado, pues, para que el administrado se arrepiente, se confiese, remedie, haga lo que haga. Pero ella misma inicia el procedimiento. Quiero que se queden con eso. Y el administrado dará pues sus descargos, cuestionará si no está de acuerdo sobre los mismos. Diferente viene a ser el caso en que la denuncia llega a la administración pública y sobre esta se acciona una competencia. ¿La denuncia inició el PAS? No. La denuncia lo que hace es alerta a la administración, puede ser un colectivo, una persona natural, etc. ¿De acuerdo? La denuncia puede venir por cualquier lado. Pero llega a la administración y esta hace como una suerte de fase preliminar. Y lo que hace es determinar si la denuncia es cierta, precisa, se refiere a una falta administrativa, y en ese sentido la administración hace una evaluación previa que servirá en su momento para iniciar un paso común. Entonces, la sola denuncia no inicia un procedimiento administrativo sancionador. La denuncia lo que hace es genera un preprocedimiento que emplaza a la administración a evaluar el contenido de la denuncia y si está dentro de los, digamos, de las consideraciones necesarias para iniciar un PAS, lo hace. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos que en el PAS la naturaleza propiamente es de oficio. Si bien puede llegar de parte de una denuncia, no basta con eso. La administración siempre tiene la tarea de hacer una evaluación. Ahora, claro, es también bilateral, porque la administración genera una relación jurídica con un administrado para determinar o eximir la responsabilidad. ¿Ya? La finalidad a la que responde este tipo de procedimiento es a la potestad sancionadora. No todas las administraciones cuentan con esta potestad. Hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos de potestad normativa, que esta no es propia de todas las entidades del Estado, tampoco la sancionadora. Generalmente es, digamos, compartida con
esta función supervisora y fiscalizadora que se le da a las administraciones, ¿ya? Y naturalmente tiene ese correlativo con el sancionado. Ahora, como decíamos, tienen principios especiales, obedecen casi a una extrapolación pues, de principios de naturaleza penal que han sido adecuados a ser administrativos, ¿no? Aquí podemos hablar de concurso de infracciones, de continuidad de infracciones, de presunción de licitud, que mucho tiene que ver de visibilidad, que mucho tiene que ver con, digamos, esta lógica penal que ha sido adaptada para el ámbito administrativo. Es interesante también decir que aquí la carga de la prueba incurre en la administración. Los descargos no suponen digamos, un imponerle al administrado el que manifieste o pruebe digamos, su inocencia o determine que está exenta de responsabilidad, sino que es más bien la oportunidad en que el administrado ejerce su derecho de defensa únicamente. La carga natural es que la administración demuestre la responsabilidad. Está en primero determinar el hecho, establecer el nexo causal adecuadamente y con ello imponer dentro de los marcos razonables la multa correspondiente o en todo caso la sanción correspondiente. Entonces tenemos una tarea desde la administración a dos tiempos. En el marco del procedimiento, ¿sí? Con la carga y la prueba que le supone, con los principios por los cuales está emplazado, y otro al momento de determinar sanción. Porque, digamos, todo acto administrativo de gravamen podemos, partirlo en dos. Aquella motivación que determinará responsabilidad, ¿sí? Y aquella motivación que dirá, oye, si es responsable, ¿cuánta multa le corresponde? Estas dos tareas deben también darse en el marco de todos los principios que se han dado. Ahora, es importante tomar en cuenta que la resolución producto del procedimiento sancionador es ejecutiva, pero hay remedios para, digamos, que su ejecutoriedad pueda suspenderse, ¿sí? El solo hecho, por ejemplo, de que los pedidos de recursos impugnativos en sede administrativa soliciten la suspensión de los efectos del acto administrativo hasta que no se resuelva administrativamente el asunto, es una salida. Y otra es el hecho de, por ejemplo, llegar a sede judicial y solicitarle al ejecutor coactivo, ¿sí?, de la multa en sede administrativa que suspenda el procedimiento de ejecución coactiva a través de la presentación de la correspondiente demanda contenciosa administrativa del caso. Esas son dos salidas que golpean la ejecutoriedad, porque como estamos hablando de un acto administrativo de gravamen, que no es otro que aquel que te sanciona, ¿sí?, es necesario preservar que la sanción se ejecute cuando ya hay una decisión final. Y en sede judicial también funciona así. Al momento en que tú presentas al ejecutor coactivo, ¿sí?, la correspondiente demanda judicial contenciosa administrativa cuestionando ese acto administrativo. Ok, entonces hemos visto ya dos. Hay un tercer procedimiento administrativo que llamamos trilateral. Trilateral porque participan en la base dos administrados que van ante una entidad pública para que ésta resuelva una controversia. Y es interesante el trilateral porque se parece mucho a un proceso judicial. Dos partes, ¿sí?, y la administración pública en la otra. Este es llamado reclamante, reclamado, puede ser tú, contra Interbank, por un cobro excesivo de tu tarjeta de crédito, te vas ante la autoridad administrativa correspondiente para que ésta decida cuál de los dos tiene razón. ¿Ya? Aquí, ¿quiénes deberían probar? ¿La administración o las partes? Las partes. Entonces, la carga de las pruebas aquí obedece a las partes. Y eso supone que, por ejemplo, el impulso de oficio en verdad material, en este tipo de procedimientos, se relaje un poco para la administración. Pero la administración deja libres a las partes que le demuestren que ella o el banco tiene la razón.
Los principios que se aplican aquí son todos aquellos del título preliminar, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de dos administrados y una administración pública que hace de juez o que determina, ¿sí? Hay la posibilidad de que estas dos partes transen, ¿de acuerdo? Pueden transar extrajudicialmente. Puede que lo que está reclamando sean 200 soles y el banco te diga, oye, tienes razón, transamos y te debo 200 soles. O sabes que, mira, te reconozco 150. Y si estás de acuerdo, el procedimiento se acaba. ¿Es posible eso en un sancionador? No. Vamos a ver por qué les hago esta pregunta. Digamos, la lógica, como decíamos, es que finalmente el acto que se resuelva sea oponible a la justicia. Pero ¿qué ha venido pasando? Que esta diferencia de procedimientos no ha estado quedando clara para muchas personas. Esta es una resolución de Indecopi en donde es un caso vinculado a una persona que reclama con su tarjeta de crédito Interbank y se crea algo que se llama procedimiento mixto, que no es más que un procedimiento que inicia como sancionador, ¿sí? Pero que en el camino se volvió trilateral. ¿Por qué? Inicia como una denuncia, la administración hace uso de una potestad sancionadora, determinando, aparece en el camino una señora que reclama, pero en el camino con Interbank transa y se acaba el procedimiento. Y aquí se hace algo que suele pasar en se hace una champaña, porque inicias con un tipo de procedimiento que obedece a una lógica diferente y concluye bajo las reglas de otro, generando un desorden en la figura propia de cada tipo de procedimiento. Si estamos hablando de un sancionador, el desistimiento resulta ser una figura inaplicable, ¿no? Si estamos hablando de un trilateral, no podemos hablar que ésta se enuncia a través de una denuncia, sino más bien de un reclamo individual. Lo que pasa es que las administraciones, por esta lógica de innovación y celeridad de la práctica administrativa, desnaturalizan muchas figuras y procedimientos propios de nuestro ordenamiento. Nada quita que toda administración pueda, de saque, ¿sí?, conocer un procedimiento administrativo trilateral. Y a partir de este, generarse toda la convicción de que este banco no hace esto únicamente con una señora, sino con un buen grupo de consumidores. Y en ese sentido, nada quita que la propia entidad, después de haber concluido con el procedimiento administrativo trilateral, puede iniciar un sancionador o a la par, pero respecto de un conglomerado de consumidores diferente. Porque podríamos hablar ya aquí de un tema de envejecimiento y todo eso. Pero nada, digamos, pudiera ser explicable para mezclar procedimientos. Que como hemos visto, tiene naturaleza, características, reglas diferentes. He visto que procedimientos mixtos hay en UEFA, su salud, y digamos, viene ganando terreno, pero generando este tipo de problemas, de no saber cómo resolverlos adecuadamente. Si un administrado se ve inmerso dentro de un proceso administrativo sancionador y de repente este se transforma en bilateral y luego lo sanciona, meramente no se nada, porque no se está siguiendo un procedimiento debidamente establecido. Voy a pasarles esta resolución para que puedan verla, ¿sí? Mucho ojo con esto de procedimientos mixtos, ¿sí? No es, digamos, una alternativa que ustedes pudieran recomendar a alguien. Es más bien necesario tener claro cada tipo de procedimiento y las reglas de cada uno de estos. Ok, se busca que todo procedimiento administrativo, dada su naturaleza, ¿sí?, tenga los 30 días. Se busca. Ahora, hay procedimientos que por su especialidad generalmente extienden el plazo mucho más. Hay procedimientos de 120 días, procedimientos, digamos, en donde, dada su complejidad, el plazo final de todo el procedimiento naturalmente se expande. Pero estos son plazos máximos, mucho ojo con eso.
debería quedar claro en los funcionarios de la administración pública, pero a veces la carga o digamos, los casos que llegan hacen que incluso los 7 días sean prorrogables a 3 días y aún así no alcanza, ¿no? Entonces, pero digamos, bajo la lógica del procedimiento se busca que la recepción y derivación de todo tipo de solicitud tome únicamente el plazo del tiempo. 3 días para actos de mero trámite. Reconocemos que los procedimientos hay actos administrativos definitivos y de trámite. Se busca que estos, al momento de recibir, por ejemplo, peticiones, cumplan el plazo de 3 días. La emisión de dictámenes, informes, debe también tener un plazo de 7 días, que puede ser prorrogable hasta 3. Ahora, es importante también considerar si cuando hablamos de informe, es realmente un informe, no un acto administrativo. ¿Ya? Porque en muchos procedimientos aquello que se llama informe es más bien un acto de trámite o un acto definitivo que cierra el procedimiento. Los actos requeridos al administrado generalmente van en un plazo de hasta 10 días. Quiere decir, se le solicita al administrado realizar algún tipo de actuación en el marco del procedimiento y con ello tenemos un plazo de resolución de 30 días. Ojo, esto es importante para sobre todo sobre todo al momento de cuando hablamos de silencio, ¿sí? El cómputo del plazo es importante para hablar del silencio. Una vez cumplido este plazo, vamos a ver que operan los silencios administrativos que la norma establece de acuerdo a cada sector. Acá hay 2 ejemplos para determinar, ya no en cuanto a su especialidad y función, sino más bien a las características que los procedimientos tienen al momento de cumplir con las fases y requisitos por orden, ¿no? Tenemos un primer caso que nuevamente nuestro amigo que tiene ya el barco basurado en Basolino quiere ahora abrir un otro negocio en Independencia, que yo una heladería, y ha ido a la municipalidad donde le han indicado que una vez que presente los documentos se aprobará automáticamente su solicitud, no siendo necesario que la municipalidad se pronuncie. Sí le ha precisado que posteriormente, de forma aleatoria, la municipalidad puede realizar un control de los documentos presentados. Este procedimiento, ¿a qué nos llama? Veíamos que habían 2. Uno en donde la administración evalúa y otro en donde la administración simplemente genera el acto administrativo. ¿Aquí en cuál está? En un automático, ¿no? En una de aprobación automática. Y las reglas son diferentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que prima en un procedimiento de aprobación automática? Por ejemplo, presunción de veracidad, ¿no? Y digamos, una respuesta automática desde la administración de únicamente verificar si los requisitos existen y con ello dar el derecho. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, esto que dice la municipalidad que luego puede realizar control de los documentos presentados, ¿a qué principio nos hace referencia? Control posterior, ¿de acuerdo? Hay una empresa también, ¿sí? Wayne, que desea realizar un macro proyecto energético en el Cusco y ha solicitado a la Administración de Crimina la autorización para realizar dicha actividad. Sabe que el procedimiento tiene un plazo máximo de 30 días, ha pasado dicho lapso y el representante de la empresa, este señor Alfred, le tiene que se debe aplicar silencio administrativo. En este procedimiento, ¿qué tipo de procedimiento está? Evaluación previa, ¿no? Se están tomando 30 días, quiere decir que van a haber informes, quiere decir que van a haber dictámenes, ¿sí? ¿Qué silencio administrativo se aplicaría en este caso? ¿Positivo o negativo? Mucho ojo que, por ejemplo, cuando hablábamos de silencio, antes estaban, digamos, las disposiciones en la ley general. Luego pasó una norma especial, ¿no? La 29636, que era la ley de silencio administrativo. Y luego de nuevo pendulado y ya lo han vuelto a poner en la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? El 33 y 34, que estuvo derogado mucho tiempo. En este caso pareciera que lo que opera es un silencio administrativo negativo. ¿Por qué? Estamos hablando de una actividad energética que naturalmente va a tener un impacto de naturaleza o social, o ambiental, o estratégica de algún tipo de naturaleza. En ese sentido, generalmente el silencio administrativo negativo está vinculado a materias, ¿sí?, que se buscan en el procedimiento asociadas a salud, asociadas al medio ambiente, asociadas
asociadas a seguridad nacional, por ejemplo. Entonces, lo que nos hace pensar es que, si bien este caso es de un procedimiento de evaluación previa, está digamos, regida por un silencio administrativo negativo. Entonces, sí es importante advertir esta diferencia, porque este tipo de procedimientos determinarán, uno, las fases que existen, dos, en qué momento tengo aprobado mi derecho y cuándo es que debe aplicarse el silencio administrativo o no. Nos queda claro que en los procedimientos de aprobación automática el silencio administrativo no está presente, ¿no? Es algo lógico, obvio, ¿de acuerdo? Pero no tan obvio, ¿no? Porque algunos administrados pasa el tiempo, dicen ya voy a presentar mi solicitud de silencio, pero el procedimiento es de evaluación automática y actuaste sin tener el derecho cuando en realidad por la naturaleza de este ya tenías configurado el derecho con las otras preceptos. Y mucho ojo con el control posterior, porque si bien ¿sí? el administrado tiene este derecho de presunción de veracidad, tiene también la obligación, más aún en persona jurídica, de aquel representante legal verificar si la documentación presentada es cierta o no, si no va a asumir la responsabilidad. ¿Okay? Este es un caso interesante, ¿sí? Esta sentencia del Tribunal Constitucional recaída en este expediente del año 2005, que mucho tiene que ver con procedimiento y con requisitos en el procedimiento. Este es un habeas corpus que fue presentado por el señor César Lozano Ormeño. Ojo que esta sentencia ha servido de base para que a través de la norma general se modifiquen, por ejemplo, las obligaciones de la administración, las obligaciones del administrado en sus derechos, sobre todo a cuando es que nos piden documentos o distintos elementos y requisitos para iniciar el procedimiento. Bueno, llega este caso porque este señor quería cambiar pues, su libreta electoral por un DNI. No sé si algunos de ustedes, creo que algunos sí han tenido libreta electoral, otros probablemente los hayamos visto, ¿no? Era como una cartilla un poquito grande, ¿sí? Entonces este señor quería cambiar de ese documento a uno actual. René tiene un problema en el sistema, en la verificación de registro, y hay una observación desde Lima, y se niega a darle a este señor el DNI. Este señor se va inicialmente a un juzgado en una instancia en un habeas corpus, ¿sí? Y lo que hace naturalmente el primer juzgado es decir, ¿sabes qué? Es improcedente porque no estás cumpliendo con un requisito. ¿Y qué hay detrás de establecer un requisito? Un principio de legalidad. Entonces, si a un funcionario tú le dices, oye, no cumplas con el principio de legalidad, un poco que le rebota y se pone hasta paranoico, porque ella piensa que Contraloría le va a ir encima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de requisitos, naturalmente hay un principio de legalidad. Pero en este caso, ¿sí? Llega al Tribunal Constitucional, hace un análisis de la situación y le dice que el requisito para empezar no tiene ninguna razón de ser. Inicialmente hace una valoración del DNI y cómo este acto administrativo está vinculado a otros derechos fundamentales. Sin un DNI no haces nada, ¿no? Hace un análisis de la naturaleza René, es casi como un repaso de las primeras clases que hemos tenido, ¿no? Cuando analizamos los tipos de entidades. Interesa también decir que René vulnera el debido procedimiento al momento de establecer requisitos que no obedecen a ninguna lógica administrativa, pero sobre todo que claramente van contra el impulso de oficio, la celeridad y la simplicidad que todo procedimiento va a tener. Y plasma lo que hoy ha sido contenido en la norma, esta obligación de solicitar información con la que ya se cuenta. Quiere decir que no puedes imponer al administrado información que tú puedes desde tu naturaleza conseguir naturalmente. ¿Sí? Y en ese sentido, si bien declara infundada la demanda, emplaza a René a emitir el DNI, ¿sí? Dentro de un plazo bastante corto. ¿Por qué declara infundada la demanda del Tribunal Constitucional? Que no le sorprenda, por un hecho de preservar el principio de legalidad. Si bien el requisito estaba a ese nivel, hace la recomendación de eliminarlo, pero además emplaza a la René en tanto el DNI está asociado a otros derechos fundamentales a emitirlo dentro de un plazo corto. ¿Bien? Esto ha servido de base a que las administraciones y hoy la norma nos hablen de esta obligación de no solicitar información con la administración.
sí es cierto, ¿de acuerdo?, que cada vez que un administrado hace una solicitud de información, y eso lo vamos a ver más adelante, esta suele llegar a destiempo, ¿sí? O sea, cuando ya no la necesitas, pues se demora muchísimo, a pesar de que hay un plazo de 7 días, o se hace esta sacada de vuelta a la ley que hacen muchas administraciones de decir, oye, la norma me dice que yo no debo generar esa información. Y como yo no debo generar información y únicamente darte la información para la que te cuento, entonces tu solicitud no la puedo atender. Cuando generar información es únicamente que veas en tu base de datos si tienes todos esos procedimientos, te haces un cuadro y respondes a mi solicitud de información. Pero no, las administraciones se suelen escudar en esta disposición de la propia norma establecida y generalmente no responden a solicitudes de información. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Ahora, ¿qué modificaciones recientes podemos observar en la lógica, por ejemplo, de derechos de los administrados? Y aquí nuevamente el tema de documentos, ¿sí? A no presentar los documentos prohibidos de solicitar a las entidades, que son a las que nos referíamos hace un momento, ¿no? Emplear sucedáneos documentales. Quiere decir, ya tenemos en el marco de un procedimiento o algunos documentos generados, no es necesario reincidir en los mismos, pero sobre todo a esto, no pagar tasas diferentes a las que corresponden según las normas establecidas. Hoy se ha buscado, como explicábamos anteriormente, que las tasas se condigan con un sustento objetivo y financiero adecuado. Este también es interesante porque en el caso de autorizaciones, renovaciones, esto pueda operar automáticamente sin la necesidad de que el administrado transcurra por un nuevo procedimiento. Se busca que las renovaciones sean procedimientos de aprobación automática mucho más rápidos que los que de origen generan el derecho. Adelante, por favor. ¿Sí? Y es importante también que la autoridad, ¿sí?, puede instruir sobre el procedimiento de renovación al administrado en el marco de su competencia. ¿Qué otra modificación? Bueno, entonces podemos resumir que dentro de las modificaciones hay dos nuevos derechos a los administrados. Aquí hay un régimen de documentos que no se les puede requerir y una prórroga automática de las renovaciones en el caso de autorizaciones que por ley se pueden entender como renovables automáticamente y no siendo necesario que el administrador transcurra nuevamente por un procedimiento y sea aprobado automáticamente. Ahora, lógicamente, si estamos hablando de una autorización, la renovación estará sujeta a una evaluación que la administración haga preliminarmente respecto de si el administrador ha cumplido con, digamos, las obligaciones propias que esa autorización impone. No podemos hablar de prórroga automática, por ejemplo, de administrados que vienen siendo sancionados recurrentemente en el ejercicio de una autorización. ¿No? Si hablamos de una prórroga automática, esta se condice con esa evaluación preliminar, se condice también con que las administraciones preserven un interés público de que el administrado use adecuadamente la autorización y no se exceda de ello. ¿No? Es importante también advertir que dentro del carácter inalienable de la competencia administrativa se ha agregado, ¿sí?, esta disposición que expresamente emplaza a las administraciones de no poder renunciar o declinar de la competencia que se le ha sido asignada. Lo que pasa es que muchas administraciones, desconociendo el procedimiento de conflicto de competencia o el procedimiento que se debe seguir cuando se es incompetente, simplemente declinan de la competencia y dejan sin efecto el procedimiento.